¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Señor Dios Todopoderoso, venimos, Señor, ante tu presencia en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque has hablado a cada uno de nosotros a través de esos cantos y testimonios, oh Dios. Pero ahora queremos, Señor, escuchar esa palabra que trae, Señor, a tu pueblo en esta mañana. Señor, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para no solo escuchar tu palabra, sino también guardarla, Señor, y retenerla en nuestro corazón. Te pedimos, oh Dios, que hables a cada uno de nosotros esa palabra que necesitamos escuchar, oh Dios, que anhelamos escuchar, esa palabra que exhorta, Señor, corrige lo que tiene que ser corregido en nuestras vidas, y esa palabra que también alienta, Señor, al corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Vamos a pedirle a alguien en producción si nos ayuda, porque vamos a estar viendo unos textos bíblicos en esta mañana. Aquí, cuando vemos el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 se nos revela un mensaje a 7 iglesias. Y a cada iglesia el Señor le manda un mensaje especial. Y es que cada iglesia tenía algo que corregir dentro de su congregación. Y Dios advierte de lo que está sucediendo a cada iglesia. Cuando Juan recibe la visión, él se encontraba en la isla de Patmos. Fue el único apóstol que no murió de una manera, que no murió como mártir, sino que se cree que murió por causas naturales, ya de vejez. Sin embargo, estuvo cerca de morir en una ocasión. Estuvo cerca de morir con aceite hirviendo o agua hirviendo. Dios lo rescató, porque tenía un plan para él. Una visión que iba a ser revelada, o una revelación que tendría que ser revelada para la iglesia del presente y para la iglesia del futuro, es decir, nosotros. ¿Cómo fue revelada la visión? Algunos creen que fue una visión completa desde el primer momento hasta el último. Otros creen que fue en etapas que Dios le revelaba visiones a él. No se sabe. Lo que sí sabemos es de que hay una revelación para cada iglesia y especial para la iglesia de hoy. En el capítulo 2, versículo 24, si lo leemos de la manera, nuevamente, de la siguiente manera, dice, pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero quiero que subraye una palabra especial en el versículo 24. La palabra doctrina. Porque en el capítulo 2 es una palabra que resalta mucho si le ponemos atención. No solamente una vez que es mencionada, sino en varias ocasiones es mencionada. Por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 2, aparece también en el mensaje a la iglesia de Éfeso, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y en otra ocasión más adelante también aparece. ¿Qué es doctrina? La enseñanza o instrucción
que ha sido dada a la iglesia. Y es importante que nosotros entendamos claramente, muy bien, qué es la doctrina bíblica y qué es lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Porque muchas veces la iglesia pierde el enfoque de la misión que Dios ha mandado a la iglesia. El propósito por el cual Dios fundó una iglesia, porque la iglesia tiene un propósito. Y la iglesia tiene una misión que debe de cumplir. Y esa misión es anunciar a este mundo de perdición las buenas nuevas del evangelio, que solamente es a través de Jesucristo. Alábele que Cristo vive. Esa es la misión de la iglesia. Anunciar las buenas nuevas. Preguntábamos el sábado en la mañana, durante un tiempo de discipulado, a los hermanos que estaban presentes. Hacemos dos preguntas y todos tenemos que responder la misma respuesta. Porque tenemos que hablar lo mismo. ¿Por qué vino Jesús? Y segundo, ¿cuál fue su misión? ¿Por qué vino Jesús? ¿Podemos responder todos juntos los que estuviéramos en la sábado de la mañana? Buscar lo que se había perdido. A buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿Y cuál fue su misión? Discipular a aquellos que venían a él. Y la misión de la iglesia no ha cambiado. La misma misión de Jesús es la misma misión de la iglesia. Buscar al perdido y discipular al hallado. En otras palabras, la gran comisión. En otras palabras, anunciar el evangelio. La misión de la iglesia no cambia. La misma misión de Jesús es la misma misión de la iglesia. Alábele que Cristo vive. Eso es lo que cuando venimos y emprendemos de lo que es la doctrina de la salvación, la doctrina de la redención, la doctrina no adulterada, que solamente en Cristo es salvación y no hay salvación en nadie más. Que no depende de mí, sino solamente de Jesucristo. Que mi salvación depende de lo que Él hizo, no de lo que yo haga. Depende de lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Si es para el Señor, déselo más fuerte. Pero sin embargo, hay doctrinas que han sido torcidas. Doctrinas que están siendo enseñadas a la iglesia o en iglesias. Y las iglesias están siendo afectadas porque la iglesia pierde su enfoque de cuál es la misión que Cristo le ha dado. Jesús anunció el evangelio. Sus discípulos y apóstoles anunciaron el evangelio. Sin embargo, ahora en día lo que se escucha es más condenación que un mensaje de salvación y redención para aquel pecador. Sin embargo, también hay otros que han torcido la verdad, pastores que han sido ordenados y que ahora están enseñando cosas antibíblicas. Por ejemplo, aquellos que casan homosexuales. ¿Soy yo? Cosas que la Biblia habla en contra, hombres que han torcido la verdad. Dicen, no, la Biblia no habla del homosexual. Habla que es abominación aquella práctica que conduce a la homosexualidad. Pero tiene algo también, un mensaje de esperanza para todo aquel que se arrepienta y venga a los pies de Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice claramente cómo es que viene a suceder este problema. Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, Dios creó hombre y creó mujer, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En la naturaleza misma habla de Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre prefiere adorar animales como a Dios que al Dios verdadero como el único. Versículo 22. Profesando ser sabios, ¿qué dice? Se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como mencionábamos, el hombre prefiere adorar animales. Adelante, por favor. Siguiente versículo, por favor, 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta el 28. Y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La Biblia es clara. Si el hombre persiste en su pecado, entonces Dios no tiene otra solución que dejarlo. Lamentablemente, ahora en día se ve personas que han torcido la verdad de la Biblia, torcido sus enseñanzas y enseñan en lugar de salvación que ya no importa lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Que ya desde el momento que Él murió todos somos salvos, puede seguir pecando, puede hacer lo que quiera, al fin y al cabo ya no importa, todo el mundo va a ser salvo. Mentira, porque entonces no, por ejemplo, entonces está haciendo a la Biblia como mentiroso, porque dice la Biblia claramente que todos pecamos y todos vivimos en esta naturaleza llamada la carne. Y mientras vivimos en la carne, estamos sujetos a pasiones y tentaciones. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad y a vivir una vida santa para Dios. Doctrinas que ahora enseñan que no existe el infierno. Sí, aunque no lo crea, hay personas que dicen eso. Que enseñan que ya no importa el pecado. Y al fin y al cabo todos vamos al cielo. Eso le llaman universalismo. Doctrinas que enseñan que no existe el infierno, que Dios es bueno y no puede existir el infierno. Pero también Dios es justo, juez justo. Hacía una pregunta el día de ayer a unos hermanos después del culto. Si Dios es omnisciente y sabiendo que Satanás, es decir, Lucifer o Luzbel o el lucero de la mañana, como quiera llamarle, se iba a rebelar contra Dios y Dios lo sabía, ¿por qué no lo destruyó en ese momento? Porque en el plan de Dios ya estábamos nosotros. Y en su justo juicio, el haber destruido repentinamente a Lucifer, el momento que usted y yo falláramos, su justo juicio haría que usted y yo fuésemos destruidos de la misma manera. Sin embargo, en su amor y su misericordia, Él dice, para el lado final, el lugar final, en el momento final, hay un lago de fuego preparado para aquel que falló desde el principio y para todos aquellos que han decidido seguirle, porque Dios es justo. Alábele que Cristo vive. Un mensaje dado a 7 iglesias.
en esta ocasión el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman, subraya esta palabra, profundidades de Satanás. Hay 3 puntos que quiero que veamos esta noche o en esta tarde. Anótelos si pueden anotarlos. Primero, es la decepción. La decepción. Segundo, las artimañas del enemigo. Y tercero, las profundidades de Satanás. Quiero que medite por un momento en qué es decepción. Porque parte del problema en muchas iglesias hoy es la decepción. La decepción es la acción de engañar a otros. Y la Biblia claramente nos advierte en Mateo 24, versículo 4. Si me lo puede poner en producción, por favor, Mateo 24, versículo 4. Y muchas veces nosotros lo hemos interpretado de una diferente manera este versículo. Pero quiero que vea la profundidad de este versículo, a lo que se refiere. Respondiendo Jesús, anota este versículo para que le va a ayudarle después. Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús, les dijo, recuerde que en Mateo 24 él habla de las señales finales. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Versículo 25, porque vendrán muchos en mi nombre, subraya esa palabra, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Normalmente se nos viene a la mente de muchos falsos que han salido a través de la historia diciendo que son el Mesías reencarnado. Pero este versículo va mucho más profundo todavía que eso. Porque la palabra Cristo del griego es traducida al hebreo como el Mesías. Pero en español es traducido como el ungido. O es decir, como el llamado. No sé si está viendo lo que le quiero decir. No solamente se refiere a aquellos que se autoproclaman Jesús reencarnado, sino también a aquellos que se paran en los altares diciendo que están enseñando verdades bíblicas, pero llevando al pueblo a las malas enseñanzas antibíblicas. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. ¿Y cómo sabremos nosotros si nos están engañando? Por la palabra de Dios. Porque no importa qué tan bonito suene lo que el predicador anuncie desde el altar. Si no va conforme a la Escritura, entonces deseche eso que está escuchando. Porque no importa qué tan bonito y tan próspero se escucha el mensaje, si no va conforme a la Escritura, de nada sirve entonces, porque de nada va a edificar. Alabe que Cristo vive, alábele. Para empezar este nuevo año, se ve mucho charlatán que está en la televisión o en cualquier lugar diciendo, este 2018 lo declaro próspero para tu vida. Vas a tener tantos millones y no sé qué.
este 2018 se hará la voluntad de Dios en mi vida, como siempre se hará en todo momento. Alábele que Cristo vive. Por eso dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, como muchos apóstoles, como muchos pseudo cristianos o pseudo maestros que han venido a engañar, a traer decepción a la iglesia. ¿Qué es lo que causa la decepción? ¿Sabe cuál es una de las señales de los últimos tiempos, de los tiempos postreros? La apostasía. Apostasía significa apartarse de. Apostasis. Apartarse de. ¿Apartarse de qué? Del camino. ¿Y qué es lo que causa la decepción? La decepción causa que usted se aparte del camino. Es decir, el engaño le vela sus ojos y causa que usted se aparte del camino correcto. Porque es cierto que todos los caminos pueden conducir a Roma, pero solo un camino conduce al cielo, y ese es Jesucristo. Y ese es uno de los problemas que Satanás usa para engañar a la iglesia, la decepción. Segundo, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios 2, 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En inglés esta palabra es devices. Sus armas, sus artimañas, sus maquinaciones atentan contra la vida de todo cristiano. Y sus maquinaciones detienen la bendición. Y Pablo está exhortando a la iglesia en Corinto para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de nosotros. No ignore sus maquinaciones. Los martes estamos dando una enseñanza preciosa. Les invitamos que venga a estudiar con nosotros. Estamos hablando acerca del perdón. Y uno de los problemas más grandes, una de las maquinaciones más grandes de Satanás en las iglesias, se quedará sorprendido que no son muchas de las cosas que nosotros a veces predicamos o enseñamos. O adulterio, fornicación, sí son artimañas que él usa. Pero el arma número uno que él usa es la falta del perdón. Porque en toda congregación hay personas que les cuesta perdonar. Y la Biblia enseña, Jesús mismo habló de la necesidad de perdonar. Porque la falta del perdón detiene la bendición. La falta del perdón no nos deja orar tranquilamente. La falta del perdón no nos deja venir delante de la presencia de Dios con libertad. Porque hay algo que estorba. Es como aquel uñero que sale en el pie,
que no le deja caminar tranquilamente. Y no es hasta que usted se lo quita que usted siente ese alivio y puede caminar tranquilamente. Las maquinaciones de Satanás es hacer que hayan conflictos dentro de las iglesias o ocasionar que hayan situaciones dentro de la congregación para que alguien cometa algo y otro no pueda perdonar. Porque lo que él hace es trata de dividir lo que Dios ha unido, su iglesia. Por eso, mi amado hermano, Jesús habló del perdón en varias ocasiones. La necesidad del perdonar, de perdonar al ofensor, de perdonar a aquel que me ofende. Sí, claro, cuesta perdonar, pero no perdona para aquel que le ofendió, perdona para usted quedar libre de aquello que lo ata y que no le deja tranquilo, porque la falta del perdón hace que usted se pueda volver rencoroso, violento. Le produce incluso hasta enfermedades. Le produce incluso hasta que caiga en depresión. Por eso Jesús hablaba mucho a sus discípulos que perdonaran la ofensa de aquel que le ha ofendido. No por él, sino por usted mismo, por nosotros mismos. Hay ocasiones que han sido dolorosas en nuestras vidas. Ocasiones que cuesta perdonar. Y podemos decirle, Señor, tú sabes que me dolió lo que me hicieron. Pero hay cosas que llevan un proceso en el perdón. Jesús mismo estaba crucificado en la cruz. Y dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe por qué tuvo que decir eso él? Porque él moría en la cruz para que usted y yo estuviéramos perdonados. Y él no podía suspirar sin haber perdonado él mismo a aquellos que lo habían ofendido. Él es el claro ejemplo del perdón. Recibió latigazos, recibió golpes a puño cerrado, le arrancaron parte de su barba, le crucificaron en la cruz, traspasaron los huesos de sus manos y de sus pies. Le rompieron las venas sanguíneas de su frente con aquella corona de espinas. Le apedreaban cuando iba camino a la cruz. Y sin embargo dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esteban también estaba rodeado de todos sus enemigos. Las piedras se estrellaban contra su cuerpo. Y saben, no eran piedras pequeñas. Esas piedras le arrebataron la vida. Usted tal vez recibe pedradas de diferentes personas, ataques de diferentes personas. Y Esteban dijo, a pesar de esas pedradas que le recibían, impactaban su cuerpo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y vio la gloria de Dios manifestarse en aquel momento. Esteban no lo hacía por ellos, lo hacía por sí mismo, porque sabía a dónde iba a ir él. Alabe que Cristo vive. Uno de los problemas muy grandes en las congregaciones es eso, la falta del perdón. Hablamos siempre que vamos a tomar Santa Cena. Si usted está disgustado con alguien, vaya, arregla esa situación. Pero hay situaciones que cargamos de nuestra vida desde hace tiempo. Y es que hay que soltarlas. Y hay que perdonar para estar bien con Dios. Para no detener la bendición. Por eso Pablo dice, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, que no gane ventaja sobre nosotros. Me impacta una ocasión, un caso que fue de verdad verídico, fue televisado. Un asesino había asesinado a una joven
Y los parientes de esa joven se les había dado palabras de decir a aquel hombre que había sido acusado. Había pruebas contra él. Él lo había hecho. Y aquellos parientes pasaron y una mujer empezó a llorar y decirle: espero que te pudras en la cárcel y que sufras peor lo que sufrió mi hija. Otros pasaron y lo condenaron y dijeron lo mismo. Pero llegó el momento de aquel padre. Aquel asesino se quedaba con la cara como sin sentimientos, escuchando todo lo que le decían. Ningún sentimiento se reflejaba en su rostro, como que no estuviera ni arrepentido de lo que había hecho. Pero el padre toma el lugar y le dice: Señor, usted arrebató la vida de mi hija, pero quiero decirte que te perdono por lo que hiciste. Tienes mi perdón. Todos te han acusado y te han condenado, pero yo te perdono por lo que hiciste. Aquel asesino empezó a llorar porque nunca imaginó escuchar palabras. Esas palabras, la condena la tuvo que recibir porque el juicio terrenal cayó sobre él, pero había recibido perdón de aquello que había hecho por aquel padre. Aquel padre no lo hizo por aquel asesino, sino para que su conciencia y su corazón estuviera tranquilo. Él dijo: la Biblia me dice que tengo que perdonar y es difícil perdonarte, pero quiero que sepas que te perdono. Estás perdonado. Creo que casi los que estamos acá, tal vez hemos pasado por alguna situación donde hemos tenido que perdonar y ha costado perdonar. Otros tal vez estamos pasando por un momento donde tenemos que perdonar algo, pero decimos: Señor, cuesta hacerlo. Lastimaron mis sentimientos, traicionaron mi confianza, Señor, rompieron mi corazón. No puedo hacerlo, Señor. Pero Jesús dice: perdónalo, así como yo he perdonado tus ofensas, para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. Alábele que Cristo vive. Hablando de Corinto, hubo un caso. Primera de Corintios capítulo 5. Habla de un caso que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto sin duda era la iglesia más grande. Pero algo estaba sucediendo en la iglesia. Lo triste de esto es que toda la congregación sabía, pero nadie hacía nada. Todos estaban callados de lo que había sucedido en la congregación. Pero el rumor llegó a Pablo. Y Pablo escribió una carta para reprenderles y exhortarles por lo que estaba sucediendo. Algunos tendrían que darle gracias a Dios que Pablo no está vivo en estos días. Porque Pablo escribía cartas y hasta el nombre de la persona ponía ahí. Exhorta a fulano, dile que voy a llegar a su casa, decía. Porque era un hombre de carácter. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Nos habla de un hombre que estaba viviendo con su madrastra, teniendo relaciones sexuales con ellas. La congregación lo sabía y nadie hacía nada al respecto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni a uno se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien
haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado que tal cosa ha hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que Pablo está diciendo a la iglesia es: les exhorto que ustedes que se han quedado callados, que saben lo que está sucediendo y no han hecho nada al respecto, que lo confronten y le digan lo que está sucediendo, a fin de que él se salve. Pero la iglesia no entendió. Fueron y lo reprendieron, y el hombre nunca se sabe más detalladamente de él. Pero algo sucede, que sí nos dice después algo, que el hombre sí se arrepintió, pero la iglesia seguía poniéndole el pie, acusándole de lo que había hecho. Ya no le permitían ni que él se arrepintiera. Y Pablo dice: ahora ustedes están cometiendo terror. Lo confrontaron con la verdad, pero ahora que él quiere arrepentirse, ustedes lo quieren matar espiritualmente. El fin de la confrontación era para que aquel hombre que cometió tal acción se arrepintiera y corrigiera su error, con el fin de que no se perdiera y fuera salvo. Pero la iglesia seguía apedreando aquella área. ¿Y qué es lo que dice la iglesia? ¿Qué es lo que dice Pablo a la iglesia? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Corintios 2, capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Adelante. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ahora que el hombre se ha arrepentido, ahora ustedes tienen que tratarlo con amor para que el hombre se levante. Ya no sigan atacándolo. Sin embargo, es la misma acción que nosotros a veces hacemos. Cuando alguien falla o cae en la iglesia, en lugar de ayudarle a que se levante, le terminamos de poner el pie para que termine de caerse. Cuando la persona viene y muestra fruto de arrepentimiento, debemos de ayudarle a que se levante y levantarse con amor. Siguiente. 9. Segunda de Corintios 2:9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Que el diablo utilizará eso para ganar ventaja y detener la bendición en la iglesia. Debemos de aprender a perdonar. Pedro preguntó: ¿cuántas veces, Señor? 3, 7. La respuesta de Jesús fue 70
veces 7. Y no es 490, sino es de una manera literal. Una traducción más amplia sería siempre. A cada ofensa hay que perdonar. Y no lo hacemos por ellos, sino por nosotros mismos, para poder caminar mejor, para poder tener libertad de venir delante del altar de Dios y orar. Y aún saludablemente estaremos mejor. Alábele que Cristo vive. Versículo 24 de Apocalipsis 2. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Las profundidades de Satanás. Estaba analizando qué significa esta palabra. Y en el griego me llamó mucho la atención su significado. Porque su significado es, o su palabra es bathos. Y prácticamente es de donde viene en inglés la palabra como baño o bañarse, bath. O aguas profundas. Y analizaba qué quiere decir eso de profundidades entonces y aguas. Y en Apocalipsis capítulo 12 aparece algo interesante. Habla acerca de la mujer y el dragón. Pero este dragón, no lanza fuego de su boca. En el versículo 15 de Apocalipsis 12, nos menciona que él lanza agua, como ríos. Como al fin de querer hacer que la mujer se ahogara. En Apocalipsis 12 aparece el relato o la visión de la mujer y el dragón y el niño que está siendo esperado. El dragón es Satanás, la serpiente desde el principio. La mujer es Israel y el niño que nace es Jesús. Pero en un momento se ve de que la mujer sigue corriendo y el dragón sigue tras ella y lanza agua de su boca. Cuando pensamos en los dragones pensamos que lanza fuego. Y es que el enemigo hará cualquier cosa para hacer que usted tropiece y se hunda en sus profundidades. A veces usamos el término que dice, le ha llegado el agua hasta el cuello. Cuando se está en un momento difícil. Y es lo que el enemigo hace o quiere hacer, que cada uno de nosotros quedamos en sus profundidades y nos ahoguemos al punto de llegar a producir una muerte espiritual. Y el problema es que una muerte espiritual endurece el corazón. Y después de haber conocido la grandeza de Dios, le damos la espalda y no queremos saber más de Él. Por eso el enemigo
en cada momento atenta en contra de nuestras vidas. A través de problemas, ya sea económicos o diferentes circunstancias que puedan venir, al punto de que quiera hacer de que nosotros lleguemos y quitamos la mirada de Jesús. Recuerda aquel caso de Pedro, que miró al maestro caminar sobre las aguas y le dijo: Señor, si eres tú, permite que también yo camine sobre las aguas. Pedro empieza a poner el pie en las aguas y dio unos pasos. 1 o 2, no sabemos. Pero de repente pone la mirada en la tormenta. ¿Y qué es lo que causó? Que él se hundiera. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en cada vida. Hacernos quitar la mirada de Jesús, para que caigamos en las profundidades de Satanás. Él usa el engaño. Él usa diferentes armas para hacernos caer. Pero hay algo tan precioso que la palabra nos dice. Jesús mismo fue tentado. Y el diablo le decía: si te postras y me adoras, te daré tal cosa. O haz que esta piedra se convierta en pan. Usted nunca lo ve a Jesús debatir con él. Si te postras y me adoras. Nunca se ve en la escritura que le dice: yo te voy a adorar a ti, tú tienes que adorar a mí, yo te creé. Esto es más, yo te vi caer del cielo. O nunca se ve que se ponga a debatir con él. O cuando le dice: convierte esta piedra en pan. ¿Pudo hacerlo Jesús? Sí. Sí, multiplicó peces y panes. Y el poder de Dios ha hecho que hasta pan caiga del cielo. Él pudo hacerlo. Pero ¿qué es lo que hizo cada vez que Satanás quiso tentarlo? Le reprendió con la palabra. Porque la palabra de Dios tiene autoridad sobre Satanás. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Alábele que Cristo vive. El enemigo atentará contra cada uno de nosotros. Pero algo precioso. En varias ocasiones se menciona en la Biblia que recibiréis poder o tenemos potestad. Y esa palabra potestad y poder viene a ser el mismo, pero su significado es diferente. Por ejemplo, vaya conmigo a la Biblia. Y por ejemplo, en Lucas 10, 9. 10:19. Y Hechos 1:8. Lucas 10:19 dice: he aquí, yo os doy potestad, es decir, poder, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os os dañará. He aquí, yo os doy potestad, es decir, poder, de hollar serpientes y escorpiones. Pero en Hechos 1:18, 1:8, perdón, Hechos 1:8, dice:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero subraya esa palabra, poder. Ambos versículos, potestad y poder, hablan de un poder, pero su definición es diferente. Por ejemplo, en Hechos 1:8, la palabra poder viene del griego que es dunamis, que es un poder delegado o heredado. Y es decir, que en el momento que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, se nos ha delegado una autoridad sobre lo que es autoridad. ¿Sabe qué es precioso? Que en el momento que Jesús está en la cruz, Él quita la autoridad de Satanás. Aún queda en el poder del reino de las tinieblas, pero no tiene autoridad sobre la iglesia. ¿Entendió? Y Dios, a través del Espíritu Santo, ha delegado un poder, es decir, una autoridad a la iglesia. Y el diablo no tiene autoridad sobre ella. Alabele que Cristo vive. ¿Qué significa la palabra dunamis? De la misma palabra dunamis es que viene la palabra que usted y yo entendemos o usamos hoy como dinamita. ¿Sabe qué es dinamita? Explosión desde adentro. Amén. Una explosión interna. ¿Cómo podríamos traducirle nosotros a esa palabra en el ámbito de la iglesia? ¿Le ayudo? Unción. Y es que la unción es algo especial que Dios ha dado a su iglesia. Ciertamente muchas veces malentendemos su concepto. Y a veces usamos palabras de una incorrecta manera. Pero la unción es algo especial para la iglesia. Hay que entender una cosa diferente, que hay diferencia entre los dones y talentos y la unción que Dios ha dado. Por ejemplo, el músico puede venir y cantar. Y su canto puede ser bonito y nos puede poner hasta de pie. Gozamos en la alabanza. Hermoso talento, hermoso don. Pero puede venir otro músico, tal vez no tiene el talento para cantarlo de la misma manera que aquel que acaba de pasar. Pero cuando él canta, algo sucede. Su cuerpo se estremece. Y milagros y sanidad suceden dentro de la alabanza en ese momento. Otra cosa, usted está escuchando un mensaje. Se escucha bonito, se escucha precioso. Hoy en día muchos nos ponemos a ver mensajes en la televisión y bueno, es cosa buena. Edifica. Pero tenga cuidado con los mensajes que escucha, porque algunos se verán bonitos, palabras elocuentes, pero no son nada más que palabras o filosofía humana. Pero también hay de aquellos que predican y ustedes están sentados en su sala. Capta aquella palabra. Aquel predicador se ha conectado con usted y usted pierde la noción del tiempo. Se olvida de todo lo que está a su alrededor.
Así como cuando está aquí en la iglesia. El tiempo pasa y pasa. Usted siente como que son apenas 1 minuto o 5 minutos. Ha sido transportado a una dimensión espiritual donde el tiempo no pasa. Es porque hay unción. Usted puede estar en su sala de televisión escuchando a aquel predicador y siente como que estuviera dentro de aquella congregación. Como cuando está en la iglesia. Es que la unción no son los gritos. La unción no son los sonidos de los tambores o de los pianos. La unción es aquella que Dios derrama sobre su pueblo. Eso es algo que solamente Dios da. Y hay diferencia. Porque Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 10, versículo 27, dice, ¿cuál es la causa o qué es lo que causa la unción? Porque la unción causa algo especial. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es decir, que la unción rompe yugos. La unción tiene un poder especial que solamente viene del cielo. Un poder que solamente Dios da a su iglesia a través de la unción. Por eso es tan importante en el momento de la adoración a Dios que no se desconecte, que deje de pensar de todo lo demás, de sus hijos, de su casa, de su trabajo, de los problemas que le agobian, del esposo, de la esposa. Y conéctese solamente con aquel que estamos adorando. Porque en ese momento la unción de Dios se derrama y cosas milagrosas suceden en el pueblo de Dios. Es que la alabanza no es solamente por cantar. Y la adoración no es solamente por levantar las manos. La adoración, la alabanza es darle honra a Dios de lo que yo sé de Él. Y la adoración es entrar en la presencia de Dios porque me conecto con Él. Alábele que Cristo vive. El enemigo tratará de una u otra manera de atentar en contra de nuestras vidas. Pero recuerde que Dios nos ha delegado autoridad en su palabra. ¿Y sabe qué pasa? El enemigo sale huyendo y queda vencido. La Biblia dice de que Satanás ha sido vencido y que nosotros somos más que vencedores. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la palabra, vivir la palabra y andar en su palabra. Alábele que Cristo vive. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Versículo 26 capítulo 2 de Apocalipsis. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Póngase de pie.